Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. En brutal accidente mueren dos jovencitas universitarias y otra resulta gravemente herida en la capital. Asesor presidencial Manuel Zelaya y secretario privado Héctor Manuel Zelaya viajaron a El Salvador e invitaron al mandatario de ese país, Nayib Bukele, para que visite Honduras y abordar temas bilaterales. Próximo martes se conocerá resolución de juez en caso de colombiana agredida por su novio. Buenas noches tengan todas y todos, bienvenidos, esto es 11 Noticias, emisión estelar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de viernes junto a Jonathan Girón. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Wilfredo Alvarado, qué gusto saludarte y también a todas las personas que nos acompañan a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestra agenda informativa, le presentamos más de nuestros titulares. Secretaría de Infraestructura y Transporte invertirá cerca de $4 millones para remodelar el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Oceanográficos anuncian altas temperaturas para los meses de marzo y abril. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta emisión de 11 Noticias estelar con noticias lamentables porque nuevamente el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas ha dejado una nueva tragedia en el país. En esta ocasión, dos jovencitas han perdido la vida luego que el conductor impactara el vehículo con un poste de tendido eléctrico en la capital. La nota nos la presenta nuestra compañera Carolina Martínez. Una salida entre amigos terminó en tragedia en el anillo periférico a inmediaciones de la entrada a la colonia Los Laureles en Comayagüela, en donde Gabriela Michelle Huete, de 29 años, y Fabiani Madrid Argeñal, de 25 años, perdieron la vida tras impactar en un poste de tendido eléctrico en horas de la madrugada de este viernes. Sus familiares, entre el dolor y el llanto, retiraron los cuerpos en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense, lamentando la pérdida de las jóvenes estudiantes que tenían todo un futuro por delante. Humilde era, la verdad que era humilde, ya no era ni vaga, solo a la universidad salía. Pero esa vez no sé qué pasó, me imagino, ya ustedes que cuando salen los compañeros, se decidieron ir a ver no sé a dónde. Era todo para mí, era mi tesoro, es mi bebé y seguiré siendo mi bebé. Mire, este ha sido un golpe duro. De repente usted me mira que estoy hablando así con ustedes, pero dentro de mi corazón existe un dolor inmenso. 5 personas iban a bordo del vehículo tipo turismo, pero Lizy María Morales Peña, de 24 años de edad, es una de las sobrevivientes al mortal siniestro vial. Sin embargo, se encuentra en estado delicado de salud en el Hospital Escuela. Tiene un diagnóstico actualmente de un trauma cráneoencefálico, además de una fractura de fémur y también de pelvis, y actualmente se encuentra en una condición muy delicada de salud.
De acuerdo a la sección de investigación de accidentes de tránsito, el conductor perdió el control del vehículo por el exceso de velocidad y se confirmó que había ingerido bebidas alcohólicas al momento del accidente de tránsito. No es por carreras clandestinas, ellos estaban departiendo en un lugar, salieron ya con destino a sus casas de habitación. El conductor, producto el alcohol, pues excede el límite de velocidad, pierde el dominio y control del mismo, se despista de la calzada y choca de forma lateral con el poste existente en el lugar. Desconsuelo y dolor inundan a los parientes de las víctimas del trágico accidente, que además se truncó los sueños de alcanzar la meta de convertirse en doctora, ingeniera y maestra respectivamente. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Sobre este mismo tema, el Ministerio Público podría presentar requerimiento fiscal por 3 delitos contra el joven que conducía este vehículo accidentado la madrugada de este viernes en la capital. Al menos 3 delitos podría enfrentar el conductor del vehículo que provocó un fatídico accidente que dejó como saldo 2 jóvenes fallecidas y una tercera en estado crítico. La portavoz del Ministerio Público detalló que en un término máximo de 24 horas estaría interponiendo el requerimiento fiscal en su contra y que el informe preliminar establece que la prueba de alcoholemia dio positiva. Estamos considerando el homicidio con dolo eventual, la conducción temeraria y las lesiones. Esto, reitero, sin perjuicio de que también estamos conscientes del respeto del estado de presunción de inocencia. Asimismo, se está a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas que se le realizaron en la Dirección de Medicina Forense. Este determinará pues en el estado que se encontraba el joven, lo establecerán todo lo encontrado en el dictamen legal que será trasladado pues a los fiscales de turno. Pero este abogado expresó que si el motorista fuera encontrado culpable de todos los delitos que le imputen, según el Código Penal, aún podría permitírsele defenderse en libertad. Hay que dejar algo establecido y bien claro, que él puede gozar de medidas sustitutivas a la prisión preventiva aún con todo este concurso de delitos que hay, porque no está en el catálogo de delitos que tipifica el artículo 184. Por otro lado, él puede hacer un resarcimiento de daños a la familia, aunque esto suene muy frío, pero son las opciones que da y las salidas que da, las vías alternas al proceso. Será en las próximas horas que este joven enfrentará audiencia de declaración de imputado en los tribunales capitalinos y el juez competente determinará su situación legal por estos hechos. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos con nuestra compañera Gisela Calix, pero esta vez en directo en las afueras del Hospital Escuela, porque en ese centro asistencial es donde están atendiendo a una de las jóvenes sobrevivientes quien se encuentra en estado crítica. Gisela, usted no tiene detalles a esta hora de la noche. Adelante. Así es, buenas noches, Jonathan, y a los televidentes de 11 Noticias. Esta tercera víctima, Lizzy María Morales Peña, permanece aquí en la emergencia unificada del Hospital Escuela y según los médicos su diagnóstico es delicado, permanece con oxígeno, con mascarilla, múltiples fracturas, la pelvis, la radio y trauma encéfalo-craneano y están tienen en observación pendiente de alguna intervención quirúrgica. Asimismo, también hace unas horas ha sido trasladado hacia este centro hospitalario el conductor de este vehículo que provocó esta tragedia, porque también resultó con algunos golpes y los médicos le han evaluado esta noche. Así está la situación en torno a estos jóvenes que son sobrevivientes de este trágico accidente ocurrido esta mañana en la capital de la República. Con este informe vuelvo con ustedes al set principal. Muchas gracias, Gisela Calix, por su reporte desde las afueras del Hospital Escuela. Lizzy Peña se encuentra en estado delicado de salud. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este caso en las próximas emisiones de 11 Noticias. Continuamos, Wilfredo. Siempre relacionado a los accidentes viales, expertos consideran que personas irresponsables al volante se convierten en armas mortales en las calles del país.
Las armas de fuego son sinónimo de muerte que traen luto y dolor en manos equivocadas. Sin embargo, lo mismo ocurre con los automóviles, según los expertos. El no dar mantenimiento a los automotores, conductas inapropiadas en las vías, maniobras, entre otras, son un agravante para la siniestralidad en el país. Pudo haber sido no por culpa del alcohol, sino que por culpa de un terminal malo, un amortiguador malo, cosas así podría ser. Conocimiento como conductor, que lo primero que tiene que hacer es, antes de arrancar el vehículo, pues revisar niveles como de aceite, aguas y líquidos de freno. Funcionarios que han presidido la ahora Dirección de Vialidad y Transporte aseguran que hay otra situación a considerar y es el uso del alcohol, teléfonos móviles, además del irracional irrespeto a las señales de tránsito. Imprudencia temeraria en el manejo o conducción de los vehículos pesados y los vehículos livianos. Y también tiene que ver mucho la ingesta de bebidas alcohólicas como la violación de las normas de tránsito. En el país los aspirantes a conductores en su mayoría se matriculan en escuelas certificadas para este propósito, pero al pasar el tiempo el exceso de confianza les hace olvidar reglas tan básicas que son de vida o muerte al frente del volante. No acata realmente las leyes de tránsito, en conducir realmente por el lado donde es, en hacer alto donde debe ser y también tomar en cuenta los saltos en los semáforos, que es muy importante, y también conducir por el carril que debe de ser. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Entre otros temas, afiliados del Seguro Social denuncian que persiste la venta de cupos en el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa. Veamos. Un calvario viven a diario los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que desde horas de la madrugada hacen fila para obtener un cupo para cita médica. Ante esto señalan que atienden de 8 a 10 cupos, a pesar que la mayoría de personas acuden a este centro asistencial vienen de zonas aledañas. Pésima desde hace meses, pésima. A mí casi me matan aquí en el seguro, pero estoy callado ahorita porque sí, ya les llevo una demanda. Bueno, los medicamentos están un poco racionado, no hay mucho medicamento. Hay pacientes que acuden desde las 2 de la mañana, hacen fila y al llegar a la ventanilla les dicen que no hay cupo y es por eso que los cupos se están vendiendo porque no hay autoridades que defiendan sus derechos. Filas, yo he estado a veces hasta allá por el puente, entonces hay que recordar que también todo el mundo viene por sus medicamentos, viene por sus especialidades. Y aquí se hace la fila de ortopedia, mire ahí, y son miles. El médico pide permiso, no se esperan, ¿cómo se si terminan con los pacientes, se van para su casa y la gente que está citada no la atienden. De igual forma piden a la administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social una investigación para ver qué es lo que está pasando con los cupos, porque hay personas que denuncian tráfico de influencias donde los cupos se están vendiendo a más de 500 lempiras. Nadie me da razón. Ahorita vengo, primero que ya me había pasado la hora para la cita, que viniera otro día, vengo hoy y me mandan para allá a emergencia, que tengo que ir a emergencia para que me transfieran. Y nada, tengo una semana de haber sufrido el accidente y aquí ando. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y centenares de hombres mueren porque se rehúsan a realizarse la prueba de cáncer de próstata, nos informa Gerardo Ramos. El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa que ataca al hombre hasta llevarlo a la muerte. Algunos registros por especialistas señalan que la principal causa es el temor o estigma para realizarse una prueba de detección, lo que desata la tasa de mortalidad por esta enfermedad. No, es un órgano que está escondido, no lo vemos. Entonces la única forma a veces de examinarlo es haciendo un tacto rectal. Otra forma de investigarlo es haciendo examen de sangre, buscando el antígeno prostático específico. El gremio médico en la zona norte del país asegura que es necesario llevar un mecanismo de control de mortalidad para identificar las cantidades de decesos anuales, porque no existe. Es indispensable, usted no puede tratar lo que no conoce. Y en la medida que nosotros sepamos cuáles son los cánceres que son más prevalentes en la población, entonces nosotros podemos ejecutar medidas de control para esta enfermedad, tanto para la prevención, para la detección temprana y para el tratamiento. Para algunos pacientes, el tratamiento es demasiado caro. Sin embargo, hay otros que logran con mucho esfuerzo adquirirlo. Tal es el caso del cantautor hondureño Pilo Tejeda, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata recientemente. Es una enfermedad muy cara, por eso yo les recomiendo la prevención.
El sistema público no te brinda ningún apoyo. Aquí no hay para dónde. Tenés que recurrir al sistema privado y el sistema privado, perdonen, pero es altísimo, es muy caro. Cuando me entero yo que el doctor me dice, Pilo, tenés cáncer de próstata. Entonces, se lo digo a mi familia. En mi familia lo afrontamos bien y me dijeron, vamos a salir adelante. Para 11 Noticias, Gerardo Ramos. A continuación le presentamos el segmento deportivo de 11 Noticias. Muy buenas noches, viernes ya estamos llegando previo a la 11ª jornada de nuestra Liga Nacional y obviamente estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, veamos a continuación qué es lo que ha sucedido y por supuesto, cuál es la agenda para este fin de semana. Y hoy vamos a arrancar hablando de la Liga Nacional, ¿les parece? Porque se viene ya la segunda jornada de la segunda vuelta. Entonces, les cuento cómo está más o menos esta jornada porque está bien confusa y hay partidos que se estarán jugando en el mismo horario. Entonces, para el día 4 de marzo, sábado 4 de marzo, todo estará arrancando a partir de las 6 de la tarde entre Real España y el Motagua. Esto a jugarse en el Estadio Olímpico Metropolitano. Pero también ese mismo día, a partir de las 7 de la noche, el Olimpia en Comayagua recibe al Honduras del Progreso. 7 de la noche, le repito a usted. Y 7:30 de la noche, el Vida en la ciudad Puerto de la Ceiba. ¿Y qué digo en el Puerto de la Ceiba? Este partido se juega en el Estadio San Jorge de Olanchito ante el Maratón. Recordemos que Maratón cayó en la primera vuelta ante el conjunto cocotero. Ya para el día domingo se estarán jugando dos partidos. Uno a partir de las 3 de la tarde entre el Olancho FC y el Victoria. Y los Lobos que se estarán enfrentando ante la Real Sociedad de Tocoa a partir de las 5 de la tarde. Esto será lo que estará sucediendo en este horario, pero también quiero contarle acerca de la inauguración del torneo femenino sub-20 que hubo este día organizado por la FENAFUT y también por la FIFA. De hecho, hubo varias personalidades del deporte, no solamente hondureños, sino que a nivel internacional, ya personas que tienen que ver con la FIFA, con la CONCACAF, en este partido entre Real Juventud y el Olimpia. Pero aparte de eso, pues estamos viendo ya movimiento para poder desarrollar una liga femenina, algo que nos agrada porque entre más deporte haya, más distracción hay, más disciplina hay y por supuesto más hay para nuestro país. Y también recuerden que este domingo estaremos con el estreno de Los Especialistas del 11, 6 de la tarde, siempre a través de la pantalla de Canal 11. Y por supuesto, es fin de semana y los nuevos Pizza Hut Melts están cargados de sabor, con mucho queso y extra crujientes. Disfrútalos desde 119 lempiras. Continuamos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Bien, continuamos con más de 11 Noticias y a continuación le damos lectura al tuit publicado por el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro. Entregamos invitación de la presidenta Xiomara Castro al presidente Nayib Bukele para visitar Honduras. Proyectos binacionales, canal seco, unión aduanera y migratorios son los temas que se tratarán en este encuentro que ha extendido la invitación el gobierno de Honduras. Vemos al secretario privado junto al asesor presidencial y expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, junto a el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bien, analistas destacan este encuentro entre el asesor presidencial Manuel Zelaya y el presidente Nayib Bukele. Las reacciones las tiene Fernando Arteaga. Luego que el secretario privado de la presidencia Héctor Zelaya junto al expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya entregaran al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una invitación formal de la mandataria Xiomara Castro para que visite Honduras, analistas han destacado este importante acercamiento. Bueno, me parece que es un encuentro positivo, ya que, recordemos, somos países hermanos y detrás de todo esto hay que recordar que hay una diversidad de temas, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, en los medios de comunicación aparece el tema de seguridad, ¿verdad? La situación que han vivido ambos países, pero también hay que recordar los antecedentes inmediatos de vínculos, simpatías. Este sociólogo considera que es de suma importancia la voluntad de las autoridades hondureñas para poder compartir bilateralmente ideas. Tenemos que transmitirnos entre ambos, ¿verdad? Porque
tenemos experiencia en algunos campos que le pueden servir a El Salvador, ¿verdad? El analista Efraín Díaz Arribillaga considera que hay temas que para ambos países son de sumo interés. Asimismo, significa un fortalecimiento de la integración centroamericana. Para Honduras y Centroamérica, creo que de la región pues será el primer presidente con el cual se reúne y le va a reunir la presidenta Xiomara Castro. Y hay que ver también el futuro de la integración centroamericana. Creo que ese es un tema que hay que retomarlo y cómo fortalecemos precisamente eso. Proyectos relacionados al Canal Seco, aduaneros y migratorios se espera que se desarrollen en Honduras tras la invitación realizada a Bukele. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y sorpresa ha causado en algunos sectores la reciente renuncia del magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia, Wilfredo Castellanos Hip. Veamos. En su comunicado, el ahora ex magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia, Wilfredo Castellanos Hip, explica que tomó una decisión de renunciar a su cargo porque no va de acuerdo a su nombramiento y considera que esta figura deberá de tener un papel más protagónico y deliberativo y propositivo en la toma de decisiones dentro del Poder Judicial, pero en su caso no lo ve así. Sin embargo, desde los partidos políticos consideran que el postulante suplente tomó una decisión apresurada cuando todavía no se ha definido sus funciones. A mí me pareció, particularmente voy a decir que me pareció que un poco prematuro, están empezando, se están incorporando, ¿verdad? Y de alguna manera, si alguien extremadamente muy activo, como en mi caso, no sé, yo soy una mujer extremadamente activa, eso de alguna manera creo yo que lo desesperó y lo llevó a tomar una decisión un poco prematura. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia trabaja en un plan de acción que le corresponderá a los 6 magistrados suplentes ejecutar y entre estos sacar toda la mora judicial dejada por la administración anterior, participar en grandes decisiones jurídicas en el Pleno cuando sean integrados, además representar al mismo Poder Judicial cuando sus magistrados propietarios no puedan asistir a determinados eventos, entre otras variedades de acciones. Que con ello se pretende reducir el tiempo y espacio precisamente para dar respuesta a todas aquellas sentencias, resoluciones, peticiones que lleguen a conocimiento del Pleno de Magistrados. Desde la sociedad civil consideran que la aprobación del magistrado integrante fue una decisión acertada, primero por los partidos políticos, segundo por el Pleno de los Magistrados del Poder Judicial y del Congreso Nacional, porque su aporte a la impartición de la justicia será fundamental no solo en la toma de grandes decisiones jurídicas, sino para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso rompe ese tema de la discrecionalidad que venía ocurriendo en el nombramiento y la incorporación de magistrados. Sin embargo, creo que vale la pena incluso desarrollar el concepto de magistrados suplentes para que estos puedan abordar algunas otras acciones dentro de la Corte Suprema. Luego de esta renuncia le corresponderá al Pleno del Poder Judicial nombrar al sustituto del abogado Castellanos Hip, el que sería juramentado en las próximas horas. René Amaya, 11 Noticias. Y la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, califica de mandadero al coordinador de Maestría de Derecho Penal de la UNA, Odir Fernández, por enviar anteproyecto de ley sobre la extradición. La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, arremetió este viernes contra el coordinador de la Maestría de Derecho Penal de la UNA, Odir Fernández, manifestando que es un mandadero de los políticos al haber elaborado un anteproyecto de la ley de extradición. Penosamente, el director del posgrado de Derecho Penal, el doctor Fernández, se ha convertido en el mandadero de los políticos. Nos hubiese gustado ver una posición del posgrado de Derecho Penal en el tema de la derogación de las leyes para que venga la CICIG, pero hay un interés especial en este tema de las extradiciones. ¿A quién le está haciendo el mandado el doctor Fernández? Es la pregunta que nos estamos haciendo. El representante legal de la universidad es el señor rector. Por lo tanto, correspondería que fuese él el que remite ese oficio al presidente del Congreso Nacional. En todo caso, la universidad tendría que aclarar si es la posición de la rectoría lo que está presente en ese oficio o es la posición del posgrado en Derecho Penal. Mientras tanto, el profesional del derecho lamentó escuchar este tipo de posiciones sin sentido de la exrectora.
Respeto completamente lo que ella puede establecer y bueno, hay que invitar a que lea un poco más sobre lo que establece la ley. Hemos presentado un proyecto completamente académico. Lo que pasa es que hay gente que todavía cree que se encuentra en los cargos, ya las posiciones pasaron, las dictaduras ya no existen dentro de la universidad y eventualmente estamos haciendo propuestas académicas que son discutibles completamente. Por otro lado, diputados también han reaccionado a este encontronazo de los académicos, por lo que desde el Partido Nacional también ven con extrañez la elaboración de dicho anteproyecto. Bueno, sí que nos llama poderosamente la atención que sea a través de la universidad que se esté haciendo la propuesta, la cual consideramos en este momento innecesaria. Mientras que desde Libre consideran que es bueno recibir este tipo de propuestas por parte de profesionales. Si bien los compañeros de la universidad han presentado algunas recomendaciones, pues solamente sería para referencia porque ellos no tienen iniciativa de ley, pero se les agradece que quieran participar en ese proceso. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y en temas políticos, nuestra compañera Carolina Martínez nos da a conocer que los nacionalistas le apuestan nuevamente y desde ahora a Papi a la Orden, Nasri Asfura, como el candidato presidencial de los cachurecos. Un escrito del diputado Tomás Zambrano en la red social de Twitter dejó entrever que Nasri Tito Asfura sería nuevamente el candidato a la presidencia del Partido Nacional en las próximas elecciones del 2025, ya que es capaz de lograr una votación de más de 2 millones de hondureños para que este partido vuelva a gobernar Honduras. Por esa razón, el pueblo tiene esperanza en la renovación del Partido Nacional y sabe que no nos equivocaremos, que haremos las cosas correctas como siempre debieron de ser. Para el ex precandidato presidencial Roberto Castillo, Papi a la Orden tiene una buena imagen en el partido de la Estrella Solitaria, pero no es suficiente para ganar las elecciones. Por lo tanto, asegura que se deben integrar más de 5 movimientos en las contiendas electorales. Sinceramente, creo que hay muchas opciones para el Partido Nacional y hay muchos buenos precandidatos. Asimismo, el analista Edgardo Rodríguez considera que no hay garantía para que el Partido Nacional vuelva a ganar las elecciones, ya que hay un pasado que limpiar, pero el candidato que gane las internas deberá mantener la unidad de la fuerza política. Lógicamente, hasta este momento, el que se perfila como candidato más fuerte, sin duda alguna, es don Tito Asfura. Es muy prematuro decir que el Partido Nacional pueda ganar las próximas elecciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y autoridades no comparten el informe presentado por el Departamento de Estado, en el cual indica que Honduras tiene debilidad en el combate contra la criminalidad y la corrupción. Un informe dado a conocer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que Honduras sigue enfrentando una debilidad institucional en materia de corrupción, combate a la impunidad, altos índices de pobreza, inseguridad, violencia, entre otros aspectos. Estos señalamientos de inmediato tuvo respuesta de las autoridades de gobierno. En materia de corrupción, en materia de seguridad, todos nos debemos de apoyar porque es un tema transversal también, igual que la corrupción. Pero lo que no podemos permitir es que vengan a interferir dando instrucciones de en qué ámbitos debemos de actuar de una u otra manera. Las autoridades siguen sosteniendo que en estos 15 meses de gobierno se han obtenido resultados favorables en todos los indicadores que señala el Departamento de Estado, pero que frente a la situación encontrada para ningún gobierno hubiese sido fácil de enfrentar. Bueno, en realidad habría que compartirle más información al Departamento de Estado porque en algunos de los temas que usted ha planteado en temas de seguridad se ha iniciado no solamente con el tema de combate al delito, sino que también se está abordando la fase de prevención con la instalación de mesas de seguridad en todo el país desde el año anterior. También hemos tenido un seguimiento de la Policía Nacional para tratar de que las malas prácticas, las órdenes que recibían anteriormente ya no se sigan repitiendo. El Departamento de Estado también cuestiona la reducción de espacio para la sociedad civil, falta de respeto a los derechos humanos, desigualdad a las necesidades económicas, una extrema vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, los que deberán de mejorar en el país. Mantiene el dedo ahí sobre el renglón, sobre temas que son relevantes, que no podemos descuidarlo y que es el reflejo de lo que vivimos en Honduras. Uno es la debilidad institucional, que es evidente, que lo vemos
Según este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Honduras debe de centrar sus esfuerzos en 5 puntos, creando estrategias y utilizar las políticas, recursos de la diplomacia que ofrece los Estados Unidos. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias Estelar, enlazándonos con nuestro compañero César Funes hasta el litoral atlántico del país, porque hace unas horas le han quitado la vida de forma violenta a 2 personas, entre ellos un empresario, esto en Esparta, Atlántida. Adelante, César, usted nos amplía. Así es, buenas noches, compañeros. En efecto, se ha reportado un hecho violento en la carretera CA13 en el municipio de Esparta, Atlántida, en las cercanías, prácticamente a San Juan Pueblo, donde ha fallecido ya de manera confirmada un comerciante identificado como Roger Luna, quien era propietario de un restaurante que está ubicado en la colonia Las Américas del municipio de Esparta, Atlántida. La información también es de que en este mismo hecho habría fallecido otra persona que aún no ha sido identificada y una tercer víctima se debate entre la vida y la muerte, ya que fue alcanzada por los disparos en este tiroteo ocurrido en un restaurante ubicado en la carretera CA13 en el municipio de Esparta, Atlántida. La persona ya que se ha identificado ha sido identificada como Roger Luna, la segunda víctima aún sin identificar y una tercera que ha resultado con heridas según la información preliminar que se maneja en este sector atlántico del país. Compañeros, la información que tenemos, por supuesto, en las siguientes emisiones informativas de 11 Noticias, tendremos ya los detalles de manera oficial sobre este crimen ocurrido en el sector de Esparta, Atlántida. Compañeros, retornamos con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a César Funes desde La Ceiba, Atlántida. Vamos a continuar porque genera repudio el vil asesinato de una anciana quien fue decapitada en el departamento de Yoro. Terror ha causado el asesinato de una octogenaria de la etnia Tolupán en la humilde aldea de Subirana, en Yoro, quien fue salvajemente decapitada, mientras el resto de sus extremidades fueron esparcidas en varios lugares de la zona. La víctima fue identificada como María Leonor Martínez. A partir de que la encuentran a ella, en la revisión de la casa, pues encontraron la cabeza y el cuerpo de ella en una quebrada. Tras exhaustivas investigaciones por las autoridades policiales, lograron localizar la cabeza de la víctima en su casa de habitación, ubicada en una quebrada de la aldea en avanzado estado de descomposición. Ese hecho lamentable en donde fue decapitada y que apareció el cuerpo en la quebrada y la cabeza estaba como escondida dentro de la vivienda. Los defensores de las etnias en Honduras aseguran que el atroz hecho forma parte del plan malévolo de terratenientes sin escrúpulos que eliminan todo aquello que interfiere en sus objetivos. Con estos son como 120 asesinatos en las 31 tribus del pueblo Tolupán, en donde el mensaje es claro, pues mate un Tolupán y es como matar una cucaracha. Los ganaderos les arrebatan sus bosques, los mineros les arrebatan sus canteras. Ante la gravedad del crimen, las autoridades judiciales han dictado detención judicial a los 5 supuestos responsables. Para 11 Noticias, Valeria García. Siempre en noticias lamentables, han capturado a un sátiro que presuntamente violó a su propia hija de tan solo 15 años de edad. Tras años de abusar sexualmente de su hija de 15 años, fue capturado en la colonia Villanueva de la capital un hombre de 36 años de oficio cocinero, a quien la Dirección Policial de Investigaciones ubicó. El acusado, después de que la afectada puso en conocimiento a una persona de confianza que no es su familia. Abusaba de su propia hija desde hace muchos años. Es así que se remite a la Fiscalía por los supuestos delitos de otras agresiones sexuales y la violación, o sea, son 2 delitos. En ese sentido, pues nosotros seguimos dando respuesta a todos estos delitos que se cometen en contra de la niñez. Este tipo de casos son manejados de manera coordinada entre los entes operadores de justicia. En el caso de la Dirección de la Niñez y la Familia, lastimosamente atiende a varias niñas que han quedado en estado de gestación producto de violaciones. Ya llevamos 5 consentimientos para que este niño entre al programa de adopciones, o sea que la misma madre junto con la mamá
dan el permiso para dar el consentimiento. El delito que enfrenta el supuesto abusador es violación y otras agravantes sexuales, cuya suma en ambos acumula unos 22 años de prisión. Bueno, según el artículo 250, el delito de otras agresiones sexuales establece una pena de 5 a 8 años. Cuando es un menor de edad, pues se puede agravar y se aumenta hasta 1/3 de la pena. En el artículo 249 se habla del delito de violación, que tiene una pena de 9 a 13 años de prisión. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En temas judiciales, hoy compareció el joven que atacó a su novia, la modelo y tiktoker colombiana Daniela Aldana. Valeria García tiene el reporte. La historia de amor que reflejaban Isaac Sandoval y su pareja colombiana en redes sociales resultó ser una relación disfuncional llena de violencia, atropellos, procesos judiciales y una sentencia que hasta el momento es inconcreta. La audiencia inicial en su desarrollo parcialmente ha concluido, queda pendiente la resolución y la jueza de letras penal que conoce la causa. Luego de varios procesos judiciales rechazados por el joven agresor, comenzó la audiencia inicial, donde es acusado por el delito de maltrato familiar habitual en perjuicio de Daniela Aldana Pinzón. El juicio avanza cuidadosamente. Las pruebas y testigos serán fundamentales para dictaminar la condena de Isaac. No obstante, para expertos, las medidas deben ser rigurosas para el tirano golpeador. Del joven Sandoval sobre la humanidad de la joven colombiana, eso está más que hecho. Aquí hay una tentativa de homicidio en contra de la joven y aquí el Ministerio Público debe de amarrarse los pantalones y ampliar el requerimiento fiscal en contra de este joven. El Juzgado de Letras de lo Penal ha informado que el martes 7 de marzo se dará a conocer oficialmente el dictamen en contra de Isaac Sandoval. Para 11 Noticias, Valeria García. Y han capturado a un empleado de seguridad del aeropuerto San Pedrano por sustraer los dólares de las maletas de los pasajeros. Veamos. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pública presentó requerimiento fiscal contra un empleado de la Dirección de Inteligencia asignado a la seguridad del aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, luego de ser captado infraganti sustrayendo dólares de las maletas de los pasajeros. Que un elemento de la Dirección de Inteligencia que está asignado al aeropuerto Ramón Villeda Morales procedió a sustraer de una maleta de un pasajero que llegaba al aeropuerto cierta cantidad de dólares. En ese sentido se iniciaron las investigaciones, se tomaron declaraciones y también a través de las cámaras que están instaladas en el lugar, Rigoberto Ramos García. A él se le ha presentado un requerimiento fiscal. La función del detenido era salvaguardar los bienes de las personas mientras realizan el proceso de abordaje de los vuelos en la terminal aérea San Pedrana. Sin embargo, el acusado aprovechaba su cargo para apropiarse del efectivo de los pasajeros. Aplicó medidas como sea la prohibición de salir del país y la presentación periódica al juzgado correspondiente. Los fiscales presentarán las pruebas respectivas para que un juez determine las medidas legales contra el imputado. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Estamos de regreso en 11 Noticias para abordar temas económicos porque según datos del Banco Central de Honduras, en lo que va de este año se registra una inflación del 1.5%. Pamela Bustillo tiene el informe. Honduras registra una inflación de 1.16%, superior a la de 0.35% en comparación al 2022. Esto deja como resultado un acumulado de 1.58 en lo que va del 2023. Hay una de las cuestiones importantes que hay que controlar, principalmente los gastos innecesarios de parte del Estado, porque eso también presiona la inflación. Así lo ha dado a conocer el Banco Central de Honduras e indica que es el resultado del encarecimiento de la mayoría de los alimentos, la matrícula y mensualidades de educación privada, así como útiles, uniformes, transportes escolares y los carburantes, a lo que economistas señalan. La generación de empleo será
de fundamental importancia. Pedimos a nuestras autoridades de forma respetuosa que nos hagamos un nudo con el mejor aliado con que cuenta un gobierno, que es la empresa privada, para generar empleo. Desde la empresa privada consideran que es difícil evitar que se generen incrementos. Sin embargo, señalan que es necesario buscar medidas que controlen por un tiempo estas cifras, debido a que si este valor asciende, los impactos negativos serán a grandes escalas. Está vinculada con apoyar o incentivar la producción y consumo local, lo que permita generar ya sean acuerdos comerciales de compraventa, incentivar la producción a través del crédito, que esto se está trabajando con SAC. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Siempre en temas económicos, las autoridades gubernamentales anuncian una importante inversión en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de la zona norte del país. Este día fue presentado en San Pedro Sula el proyecto de remodelación del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, el cual destinará 3.8 millones de dólares para mejoras de infraestructura. Nos hemos propuesto hacer una inversión considerable, alrededor de los 3.8 millones de dólares, para poder ampliar y remodelar la terminal actual. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, asegura que con los cambios que se realizarán en el aeropuerto, también la competitividad empresarial reflejará importantes mejoras. Esto es algo que es vital para seguir atrayendo inversión, para seguir atrayendo turismo y darle una buena cara al visitante cuando llega a nuestra ciudad. Entonces, no es moviendo el aeropuerto que va a solucionarse, porque probablemente las áreas disponibles van a ser también inundables. Asimismo, el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, confirma que el aeropuerto ha presentado serias deficiencias, incluyendo un desmejoramiento en su capacidad de atención a los pasajeros. Por tal razón, le han apostado a este nuevo proyecto. El aeropuerto ha presentado serias deficiencias, a pesar de que ha pasado por varios modelos de concesión, por varios modelos de aprovechamiento, de mejoramiento de sus capacidades, pero dentro de todo hemos visto que seguimos con el mismo aeropuerto. Y lo que hemos ido viendo en el tiempo es un desmejoramiento en su capacidad de atención. Para 11 Noticias, Gerardo Ramos. Y en temas que no son muy alentadores, la crisis en la industria camaronera deja centenares de personas sin empleo. 1.500 empleados al borde del desempleo por la crisis que está atravesando las industrias camaroneras debido a las bajas exportaciones que ha desencadenado pérdidas de 20 millones de lempiras, según lo informado por el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, Juan Carlos Javier. La industria está en un momento muy difícil. A medida que no se reactiva la economía mundial a un paso que permita mayor exportación de camarón, va a ser mucho más difícil que se pueda mantener con los mismos niveles de empleados. El sector económico señala que pese a que los fondos perdidos son millonarios, no podrían generar impactos fuertes en la economía y consideran que lo importante es evitar que las cifras de desempleo aumenten, debido a que solo en lo que va del año hay más de 500,000 de hondureños sin trabajo. Entra en la sumatoria de los empleos que se han perdido todo el año pasado, más de 50,000 empleos según las estadísticas, y eso entonces significa que no abona, ¿verdad? Porque dejamos de percibir divisas, se genera más desempleo, pero el impacto no es tan significativo para nuestra economía. Por otro lado, productores señalan que este es un tema que se debe priorizar en el país, por ser el camarón el cuarto producto que genera mayores divisas en la nación. Lo que tocaría aquí es elevar la competitividad del sector a través de las políticas públicas que le permitan a ellos, por ejemplo, el acceso a los incentivos fiscales, poder sostener estos incentivos fiscales. El otro tema es revisar las tarifas de energía, ya que competimos con países en el mundo como Vietnam. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias Estelar. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, pronostica altas temperaturas para los meses de marzo y abril. Gisela Cálix.
Temperaturas arriba de 30 y hasta 40 grados se experimentarán en los meses de marzo y abril en algunas regiones del país, en especial en las zonas norte y sur, según el Centro de Estudios Oceanográficos y Atmosféricos, siendo estas las más altas en comparación a los 2 años anteriores. Las temperaturas en estos meses pues serían un poco superiores al promedio, estaríamos teniendo temperaturas superiores a los 30 grados en la mayor parte del país para estos meses, más acentuadas para la región sur. Importante no exponerse a los rayos solares entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, porque es cuando más perpendicularmente caen sobre nuestros cuerpos. Por otra parte, los médicos piden a los padres de familia cuidar de los pequeños e hidratarlos de manera constante para que no sufran insolación. Una de las principales cosas que se debe tener cuidado es con el golpe de calor. Esto puede provocarnos alteraciones, por ejemplo, en la respiración, sensación de deshidratación, dolores abdominales. Asimismo, el portavoz del Cuerpo de Bomberos expresó que estas temperaturas podrían contribuir a que se generen aún más los incendios en zacateras y los forestales. Y en las partes donde hay solares baldíos, estos solares hay que limpiarlos, hay que mandarlos a chapear, porque a la hora que el pirómano le meta fuego, las casas que están alrededor van a ser afectadas. Según los expertos, esto sucederá por la transición del fenómeno de la niña al niño, que representa mucha sequía. Gisela Calix, 11 Noticias. En temas educativos, la Secretaría de Salud ha puesto a disposición una plataforma para que la población haga efectiva sus denuncias para combatir el acoso, corrupción y otras malas prácticas. Pero los docentes esperan que este instrumento sirva para ese objetivo y no para dañar a los educadores que hacen su trabajo. Lo que no nos gustaría es que esto también se pueda convertir en una línea de hostigamiento y de denuncias falsas para perseguir, para hostigar y seguir en ese proceso de persecución a los compañeros docentes. Creo que eso no se debería utilizar para eso, pero siempre y cuando sea para poder denunciar actos de corrupción, para poder denunciar atropellos, acoso incluso, que eso puede ser el otro mecanismo que nosotros sabemos que se puede establecer, ¿verdad? Así que tampoco alguien no tenga la facilidad de poder decirlo públicamente, pero que sí lo puede hacer a través de un mecanismo como una línea que se puede establecer. Por su parte, la Asociación de Municipios de Honduras cumplió su primer aniversario como una institución de talla internacional, donde se han logrado avances notables, una gestión dinámica y transparente para el beneficio de los alcaldes y alcaldesas de nuestro país. En el marco del aniversario, Nelson Castellanos, presidente de Lamón y alcalde del municipio de Concepción, en Santa Bárbara, fue nombrado como secretario de la Confederación de Asociación de Municipios de Centroamérica y el Caribe. Bien. Es viernes y ustedes ya lo saben, así que es el momento de la sección más esperada de la semana, Jonathan. Se viene el cine, la sección de 11 Cinema con nuestro compañero Steven Salgado. Veamos la propuesta. ¿Qué decís, chicos? ¿Listos para una aventura? Me parece que está muy lejos. Menos de lo que crees. Finalmente ha llegado el vistazo de Peter Pan y Wendy, la nueva producción de Disney que retratará el famoso cuento. Llega a plataformas de streaming el 28 de abril. No olvides el pasado, pero lo que hagas ahora depende de ti. Wendy, Moira, Angela, Darling. ¿Dónde está Peter Pan? La familia es importante, pero a veces peligrosa. Ya tenemos el tráiler de La heredera de la mafia, protagonizada por Toni Collette y Mónica Bellucci. Llega próximamente a cine. We are in the middle of a war with our enemies, the Romanos. We have to kill those Romanos before they kill us.
It's just like The Godfather. Oh, right, yeah. I never saw The Godfather. Okay, look, it's really hard to find 3.5 hours. Arnold Schwarzenegger regresa a la pantalla con la serie de acción comedia Fubar. Uno de los más queridos actores regresa este 25 de mayo a plataformas de streaming. Y esta semana llega a las salas de cine de nuestro país. Respondí por ti. ¿Estás molesto? Pasa la mitad de tu vida en una celda, viendo a alguien más con tu vida. Voy a recuperar todo. ¿Es una amenaza? Luego de dominar el mundo del box, Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, pero Damian, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del box, sale de la cárcel y cambiará todo. Creed 3. Ya no sirve de nada hablar. Tal vez tienes que enfrentarlo. Tienes que soltar el miedo. Suelta la culpa. Olvida todo lo que fue y acepta lo que es. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bueno, ahí tienen la propuesta que nos presenta nuestro compañero Steven Salgado. Wilfredo, yo me quedo con Creed 3, que sigue la saga de Rocky Balboa, las películas de Rocky Balboa. Unas también que es fanática, nuestra compañera de 11 Noticias Digital, Blanca Ávila, que le gusta mucho el actor. Bueno, yo no me quedo con ninguna, la verdad. ¿No te gustó ninguna? No, ninguna, la verdad no. Mejor te hago caso y miro Last of Us. The Last of Us. Sí. Bueno, sí. Bueno, Wilfredo, de esta manera nosotros llegamos al final de las informaciones, pero ya se viene Ronald Zelaya con Deportes TV 11. Así es, quédese aquí en sintonía de La Señal de la Nación. Hasta la próxima. Buenas noches.